Hola queridos alumnos, espero que se encuentren bien junto a sus familias, que esta pandemia no los alcance y para eso debemos autocuidarnos. Así que sigan con esas medidas de autocuidado y paralelamente voy a tratar de ayudarlos en responder la guía número 1 que se envió hace un par de semanas, ya que algunos me han comentado que no están pudiendo responder de buena forma la guía, básicamente porque extrañan que expliquemos las materias, extrañan la clase y claramente es lo que necesitamos para aprender mejor. Así que dije, voy a hacerles un video a estos chicos para que oriente un poquito la guía, que la contextualice para que pueda ser un apoyo para poder responderla. Así que comencemos. ¿Qué les pareció la introducción del video? Está interesante el fuego, el ave fénix, que es nuestra insignia, pero a ver, ¿cuántos de ustedes se fijaron en dos cosas? En el objetivo y los contenidos de este video. Creo que son pocos. Vamos a ver bien cuál es el objetivo y los contenidos de este video. Entonces, el objetivo, como podemos leer acá al lado, es analizar la crisis del Estado liberal post Primera Guerra Mundial. Para poderlo analizar, vamos a tomar dos contenidos vinculados, que es básicamente la Gran Depresión de 1929 y los totalitarismos europeos, para poder identificar el surgimiento de nuevos poderes políticos que van a condicionar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, en torno a estos tres elementos, el objetivo y los dos contenidos, es que vamos a empezar a analizar la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial. Ese periodo, como ustedes saben, lo vamos a conocer como el periodo entre guerras, ¿ya? Entonces, para identificar bien el periodo entre guerras, vamos a ver cuáles son los hitos, cuáles son los hechos históricos que abarcan entre 1918 y 1939. Se conoce como el periodo entre guerras a la etapa histórica comprendida entre 1918 y 1939. Durante estos 21 años, el modelo liberal occidental sufre una de sus mayores crisis, a tal punto que a fines de este periodo existía un fuerte cuestionamiento a la democracia liberal. Así lo plantea Eric Hobsbawm en su libro La historia del siglo XX. Este periodo entre guerras, que se asocia a la crisis del Estado liberal, va a estar constituido por algunos procesos o hechos históricos. Entre ellos destacan crisis económica, Tratado de Versalles, invasión a Polonia, totalitarismo y los locos años 20. Estos 5 hitos tienen un orden cronológico, así que a continuación vamos a ubicarnos en una línea de tiempo. Pero para eso vamos a invitar a una amiga que los ayude en la confección de esta línea de tiempo. Hola estudiantes del Complejo Educacional Cerro Navia. Su profesor me encargó que les ayude a completar la línea de tiempo con el orden cronológico de los hechos históricos antes mencionados. Así que partamos por la más fácil. ¿Entre qué años transcurren los locos años 20? Correcto, los locos años 20 los encontramos entre 1920 y 1929. Vamos por el segundo hecho histórico. ¿En qué año estalla la crisis económica mundial? Correcto. En 1929 estalla la crisis económica más grande del siglo XX, que cambiará el orden político, social, económico y cultural del mundo contemporáneo. Vamos por una más. ¿En qué año se firma el Tratado de Versalles? Correcto. En 1919 se firma el Tratado de Paz de Versalles, el cual impuso duros castigos para los países vencidos. Vamos por el cuarto hecho histórico. ¿En qué año se produce la invasión a Polonia? Correcto. En 1939 la Alemania nazi invade Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial, poniendo fin al periodo entre guerras. Vamos por el último hecho histórico. ¿Entre qué años surgieron los totalitarismos europeos? Correcto. Entre 1932 y 1939 surgen los totalitarismos europeos, imponiendo un modelo autoritario que se oponía a la tradicional democracia liberal. Muy bien jóvenes, entre todos pudimos ordenar cronológicamente los hechos históricos que constituyen el periodo entre guerras. Felicitaciones y espero hablarles más adelante. ¿Qué les pareció el ayudante que tenemos este año?
Lo bueno es que le hizo honor a su nombre y los ayudó a completar la línea de tiempo. Como se dieron cuenta, el periodo entre guerras tiene bastante acontecimientos importantes, así que comencemos por el primero. ¿Lo recuerdan? Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un acuerdo de paz que se firma el 28 de junio de 1919 en la ciudad de Versalles, Francia. Los países que participan de este acuerdo son aquellos países que participaron de la Primera Guerra Mundial. Llámese Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Estos países logran un acuerdo para poner fin a cualquier tipo de conflicto bélico bajo una tendencia bastante marcada de los intereses de los países vencedores. Esto quiere decir que la Triple Entente impone sus términos sobre la Triple Alianza, básicamente porque siempre los tratados de paz van a tener un sello bien marcado por parte de los países vencedores, ya que los vencedores son quienes imponen los términos para que exista la paz, ¿ya? Y este caso no va a ser la excepción, así que luego de la Primera Guerra Mundial los países vencedores van a imponer su lógica a los países vencidos, ¿ya? En este sentido, Alemania va a ser uno de los países que más va a sentir el castigo del Tratado de Versalles. No así países vencedores como Inglaterra, Francia o incluso Estados Unidos, que a partir de lo que establece el Tratado de Versalles salen bastante airosos. Pero para conocer mejor lo que establece este tratado es que lo invito a ver lo siguiente para que identifiquemos bien cuáles son las características de este tratado. La Primera Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. 32 países se reunieron en el Palacio de Versalles para celebrar una conferencia que haría la paz después de la Primera Guerra Mundial. Estaría dominado por los tres grandes. David Lloyd George representando a Gran Bretaña. George Clemenceau representando a Francia. Y Woodrow Wilson representando a los Estados Unidos. Alemania no fue invitada. Los tres grandes querían cosas diferentes para Alemania, y no estaban de acuerdo en la dureza hacia el país vencido. Tuvieron que negociar entre ellos hasta que hubo un acuerdo. Esto fue difícil porque Wilson se oponía al duro castigo de Alemania. Estados Unidos no había estado involucrado en la guerra mientras Gran Bretaña y Francia habían sido muy dañadas. Se quiso evitar otra guerra mundial creando la Liga de Naciones, que garantizó que Alemania no sería destruida. Los objetivos de Clemenceau fueron los más duros de los tres, lo que representa el daño que Alemania le había hecho a las tierras y personas de Francia. Quería venganza y castigo para Alemania. Alemania fue obligada a pagar 32.000 millones de dólares, y solo el 2010 pudo saldar la deuda con Francia. Además, el ejército alemán fue disuelto, para que nunca fuera lo suficientemente fuerte como para atacar a Francia de nuevo. Gran Bretaña tenía poco daño de la tierra, pero altas pérdidas de guerra. Quería un castigo que fuera lo suficientemente duro como para complacer a los que querían hacer que Alemania pagara. La idea era que Alemania fuera un país débil, para salvaguardar la supremacía naval de Gran Bretaña. Alemania no fue el único perjudicado, ya que su aliado, el Imperio Austrohúngaro, fue desintegrado dando origen a nuevos estados como Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría. Otros estados como Rumanía y Bulgaria anexaron territorios del derrotado Imperio Austrohúngaro, ampliando sus dominios. Cuando el Tratado de Versalles estuvo listo, los países vencidos tuvieron que ratificarlo sin objeciones, poniendo fin a una dramática etapa y creando una tensa paz, que duraría menos de 20 años. El video que acaban de ver deja bastante claro cómo el Tratado de Versalles buscó mantener la paz en Europa a partir de la neutralización de Alemania. Esto con sanciones que van desde lo militar, pasando por lo económico e incluso con la pérdida de territorios para este país. Desafortunadamente para la sociedad de la época, esta paz no durará mucho, ya que 20 años más tarde nuevamente iba a estallar una guerra mundial, lo cual se va a explicar a partir de las medidas que se tomaron en contra de Alemania. ¿Ya? Pero eso lo vamos a retomar un poquito más adelante. Ahora continuemos con este inicio de la década de los 20 que
se va a caracterizar por algunos hechos bastante curiosos, a tal punto que se denominaron como los locos años 20 o los felices años 20, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata este periodo. Los locos años 20. Una década de cambios. La década de los 20 fueron años muy acelerados. Todo comenzó a cambiar vertiginosamente. Las calles comenzaron a llenarse de automóviles, el comercio se toma la ciudad. El cine se posesiona como la expresión artística más popular, cautivando millones que disfrutaban desde inocentes caricaturas hasta terroríficos films, pasando por el gran Charles Chaplin. Por otra parte, la radiodifonía se transforma en el medio de comunicación más masivo, y para qué hablar de la bohemia, donde el jazz que escuchas de fondo amenizaba interminables noches de divertimento. Tantas cosas que lo mejor será invitar a nuestra amiga española que nos ayude a ordenar todo lo anterior. Dividiremos los años 20 en 4 ámbitos. En lo político, la década se inaugura con la desintegración del Imperio Austrohúngaro, el turco, el alemán y el ruso, consolidándose la República como organización de los estados europeos. Los gobiernos gozan de estabilidad institucional, debido a la esperanza postguerra. Estados Unidos se transforma en una potencia económica, gracias a que su territorio y fuerza laboral no fue diezmada. En paralelo, al este de Europa nace la Unión Soviética, otra potencia. Ambas en un futuro no muy lejano se transformarán en enemigos políticos irreconciliables. En lo económico, la euforia y optimismo se traduce en un boom económico, ya que la reconstrucción de Europa significó mayor demanda de bienes y de infraestructura. El principal beneficiado fue Estados Unidos, quien se transformó en el principal exportador de capitales y manufactura. La industria sufrió un importante crecimiento, destacando nuevas formas de producción como el Fordismo, es decir, una manufactura en serie. En lo social, la expansión de la industria va a contribuir en el aumento de la masa trabajadora, que se transformará en un actor social determinante. La mujer se consolida como sujeto social, con lo cual se posesiona en la sociedad como una igual, comenzando la larga batalla por la igualdad de género. Por lo cual no es azaroso que durante esta época las mujeres obtuvieran su legítimo derecho a voto. En lo cultural se vivió un esplendor de las artes y la comunicación. Nace el cine mudo, por lo cual las salas de la época contaban con bandas instrumentales que tocaban en vivo. En lo musical, el jazz se populariza, amenizando los bares de la época. Y la radio se consolida como un medio de comunicación masivo, entregando información y música por casi 100 años. Como pudieron ver, los años 20 fueron bien locos y bien felices. Lamentablemente la felicidad no duró mucho, ya que todo se derrumbaría con la crisis económica de 1929. Bueno, jóvenes, el video que acaban de ver tenía como objetivo contextualizar el periodo entre guerras. Para eso describimos el Tratado de Versalles, también caracterizamos los locos o felices años 20. Esto básicamente para entender cómo fue el Estado liberal post Primera Guerra Mundial, ya que no debemos olvidar que el objetivo de este video y de la guía es analizar la crisis del Estado liberal post Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, a partir de estos dos hechos históricos que analizamos en el video, nos queda relativamente claro que el Estado liberal durante la década de los 20 gozó de cierta estabilidad, gozó de cierto boom económico y se caracterizó por la irrupción de una cultura de masas que cambiaría el siglo XX, ¿ya? Todo esto va a cambiar en 1929 con la crisis económica que se desata en aquel año. Tema que trataremos la próxima semana junto con los totalitarismos, así que nos vemos pronto.